Bueno, amigos, estamos aquí ya para dar lectura a este documento de Gabriela Cepeda García Moreno, perdón, que nos va a hablar precisamente de un reporte que hace a ni más ni menos que al centro INAH aquí en Guanajuato en el año aproximadamente de 2005, precisamente dando cuenta de cómo iban las investigaciones, el conocimiento que se había generado de estas primeras 3 temporadas de investigación. Y nos refería a Gabriela. De entrada, la tenencia de la tierra en la zona arqueológica Cañada de la Virgen es federal y fue donada el 12 de octubre del 2000. Jurídicamente existe una servidumbre de paso de 4 kilómetros en la propiedad privada del rancho Cañada de la Virgen, sociedad de participación con responsabilidad limitada, situada a 32 kilómetros de San Miguel de Allende, en 3 años de excavaciones arqueológicas y restauración para su futura apertura pública. Se han sumado esfuerzos para que desde diferentes enfoques científicos conozcamos de los antiguos autores prehispánicos. Disciplinas como la arqueología, la antropología física, la restauración inmueble y conservación mueble, historia, grafología, biología, etnobotánica, geología, arqueoastronomía, antropología visual, arquitectura, dibujo, fotografía, sistemas y artes plásticas estaban presentes en todo esto. Por eso nos parece realmente excepcional todo lo que estaba planteando ya desde entonces Gabriela en este proyecto de conservación, que habría que ser de investigación, conservación integral para este sitio arqueológico. Nos seguía refiriendo en este reporte Gabriela. Contamos también con los resultados absolutos de 6 fechamientos de carbono 14, estudios de muestras de paleopolen, análisis de fertilidad y propiedades físicas del suelo, composiciones químicas de enjarres, o sea, de las cubiertas que tenían algunos de los edificios, estucos, morteros y 36 variedades de piedras utilizadas por los arquitectos prehispánicos. Todo esto lleva un aparato crítico, quiere decir, todo esto lleva sus referencias de la fuente de origen, bibliográficas, etcétera. Que bueno, no las voy a decir yo. Si nos estás siguiendo en Facebook Live, nos puedes seguir en la cuenta de Arturo Morales Tirado y ahorita estamos ahí en una forma relativamente rudimentaria, transmitiendo lo de la pantalla que tenemos aquí en la computación. Le estamos enseñando precisamente la inflorescencia mixta de un quiote de sotol o cucharilla, que es otra de las plantas magníficas que tenemos aquí. Recuerden que nos mencionaba Gabriela que se había hecho también investigaciones de paleopolen. ¿Por qué? Porque se hacían las excavaciones, se hacían estos pozos arqueológicos y se sacaban semillas que tenían hasta 1500, casi 2000 años de antigüedad. Y la idea era recobrar etnobotánicamente cuáles eran las plantas que estaban en el lugar para entender también cuál era el contexto ecológico, ecosistémico que se vivía en aquellas épocas en este centro ceremonial. Nos sigue relatando Gabriela Cepeda García Moreno en su reporte, en su informe más bien, sobre el proyecto integral para su conservación de la zona arqueológica Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, Guanajuato, que contaban también con estos resultados absolutos de 6 fechamientos de carbono 14. Además de los que, por cierto, ya hoy en día tienen resultados en el CIMBESTAB de aquí de Irapuato acerca de que algunos de estos entierros que fueron excavados, saludamos al arqueólogo Javier, si nos estás escuchando por ahí te mandamos un fuerte abrazo, que tuvo él a bien precisamente, Javier Martínez, explorar científicamente este entierro de que se le llamó primero el jerarca, pero luego los estudios de ADN que ya desde el año 2005 estaban contemplados, pues nos darían luz, de acuerdo a la información de la doctora Karen, de que era en realidad una mujer y no un jerarca, sino la jerarca, con una antigüedad, este cuerpo de 1000 años aproximadamente antes de la fundación de este lugar.
cosa que nos parece realmente interesantísimas. En fin, ya desde el 2005 nos planteaba Gabriela Cepeda García Moreno todas estas investigaciones en torno al ADN, y junto con esto, en contextos prehispánicos, también nos señalaba el análisis molecular de muestras de pastos utilizados en las techumbres antiguas, y de esta forma el análisis mineralógico de pigmentos y morteros usados también en la pintura mural sobre algunos de estos edificios. También estamos ahí presentando otra imagen de lo que ha sido parte de toda esta investigación integral. Aquí tenemos una ranita de roca que tiene una mimetización, un camuflaje realmente excepcional, y que son parte de los vecinos que tenemos en esta Cañada de la Virgen. Entre los acervos que, complementados con el análisis cerámico y tipologías de más, imaginen, 86,000 tepalcates, hasta la tercera temporada de investigación, estudios de objetos en hueso e instrumentos líticos o de piedra, y la restauración de más de 95 objetos arqueológicos, en su mayoría piezas de cerámica, orienta la investigación e interpretación antropológica de los autores de la zona arqueológica, o sea, de estos constructores. Si nos está siguiendo en Facebook Live, disculpa lo rudimentario de las imágenes, pero estamos presentando precisamente una de las cañadas. Algunos dicen que son 7 cañadas, otros que son 9, en fin, que rodean el sitio arqueológico de Cañada de la Virgen, precisamente. Nos sigue diciendo Gaby en este reporte: la documentación se integra del conocimiento de los sistemas constructivos prehispánicos, la definición temporal de 4 etapas de ocupación, identificación de áreas rituales y domésticas, registro de espacios funerarios, relaciones visuales de orientación y planeación con el paisaje geográfico y ritual. De hecho, ya también en estos años, en el 2005, ya se habían elaborado algunos calendarios de horizonte, donde los arqueólogos, en ciertos puntos de observación, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur oeste, en el caso de Cañada de la Virgen, etcétera, toman como referencia un lugar de observación fijo, que puede ser una de los edificios, de las pirámides, y desde allí observan el paisaje a través del horizonte en montañas, lomas, lomeríos, valles, etcétera, cualquier accidente geográfico, orográfico, y de esta forma luego incluso van e investigan y se dan cuenta que precisamente con fechas muy emblemáticas, en mayo, julio, en agosto, desde luego los equinoccios y los solsticios, hay marcadores o restos prehispánicos justo en el horizonte en relación a ciertos edificios. Y de esta forma se había trazado ya desde esta tercera temporada algún tipo de calendario de horizonte en torno a los edificios que ya estaban siendo investigados en el centro ceremonial de Cañada de la Virgen, en el municipio de San Miguel de Allende, desde el 2002, ya en este liderazgo de Gabriela Cepeda García Moreno. Bien interesante que el contexto eran entonces cañadas rodeando precisamente a este sitio ceremonial. Y por cierto, algunas de estas cañadas tenían que ver en la paisajística también con la interpretación de, por ejemplo, Zipactli, o la representación de la Vía Láctea en la superficie de la Tierra, etcétera, etcétera. En los reconocimientos regionales contamos con las delimitaciones topográficas para la poligonal de protección de 270 hectáreas y los recorridos de superficie en las cañadas y en los cerros aledaños, e identificación de más de 46 lugares con evidencias prehispánicas. Imaginen, más de 46 lugares con evidencias prehispánicas de ocupación doméstica, agrícola y manufactura de objetos pulidos. En estos reconocimientos de campo se documentaron los sistemas constructivos vernáculos de las 7 comunidades aledañas. Por aquí, ahorita en el informe las mencionamos, no me quiero adelantar. La orientación de los estudios vernáculos es proteger los pastos nativos con acuerdos concertados y la recuperación de los sistemas de techumbres a través de la construcción de un ejemplo en la zona arqueológica, y en este sentido los baños ecológicos secos,
la unidad de servicios y el centro de comunicación educativa prevén su construcción con materiales locales e inspirados con el ejemplo vernáculos que aún existen en la región. Muy rápidamente, por ejemplo, desde esas épocas se visitaba precisamente a la comunidad, entre otras, de Toriles, donde todavía se siguen usando a la fecha estas techumbres con los pastos propios de la región, y se hacen estas techumbres con una especie como de muchas escobas que están empalmadas unas tras otras, son impermeables a la lluvia, pero permiten el paso del humo del fogón hacia afuera, por ejemplo. En fin, nos seguía diciendo Gabriela Cepeda García Moreno a través de este reporte del 2005, los reconocimientos, reporte hecho al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, y a partir de esto nos hablaba de su proyecto integral de excavación y de restauración y conservación de este sitio, pensando incluso en la apertura hacia el turismo. En fin, luego nos seguía mencionando: los reconocimientos y lecturas de paisaje etnobotánico indican la existencia en las cañadas de más de 150 variedades de plantas y más de 40 variedades de animales en nichos ecológicos que no tienen perturbaciones, quizá desde hace más de 200 años. Los avances son considerables, se tienen ya identificados los estratos de árboles, o sea, las diferentes etapas de crecimiento de los árboles, hierbas, arbustos, cactáceas y hongos. Al momento se han levantado más de 12 barrios botánicos en toda la zona, en lo que se ha realizado aproximaciones mediante lecturas de paisaje y colectas botánicas. Sin embargo, bueno, aquí están viendo en imagen, si lo está siguiendo en Facebook Live, pues precisamente uno de estos insectos, ¿no? Tenemos por aquí a un insecto, es una avispa, es un, se me fue ahorita el nombre de las hormigas, avispas, etcétera. Pero bueno, son parte de estos vecinos en estos barrios que le llama así, botánicos les llamaban ahí, pero bueno, al final eran estos hábitats muy marcados en torno a los ecosistemas. Tenemos también en alguna imagen que estamos compartiendo en Facebook Live, imaginen el caparazón de una tortuga casquito. Estas tortugas casquito tienen la habilidad de que se cierran totalmente, y la forma del caparazón es como de un casco de guerra, y por eso se les llama así tortugas casquitos. Aquí estamos viendo la fotografía de esta, y estamos pasando a otra fotografía justo a estas tortugas que son anfibias, pasan parte de su tiempo en humedales bajo el agua y parte de su tiempo también lo pasan en superficie. Y aquí tenemos una fotografía de alguna de ellas justo sobre los pastos nativos que rodean a Cañada de la Virgen. Entonces, bien interesante y muy importante comprender, conocer. Todo esto nos ayuda a valorar más nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural. Y es súper importante comprender, conocer con mayor profundidad precisamente no solamente el sitio arqueológico en términos de las construcciones de edificios y trazas urbanas, sino incluso de la biodiversidad que hoy en día rodea el sitio arqueológico y que en mucho nos da también testimonios o ratifica el tipo de biodiversidad con el que se contaba justo cuando se empezó la edificación de este sitio, más o menos por ahí del 500-550 después de Cristo, hasta su decadencia y abandono por ahí del 1100 después de Cristo. En fin, antes de pasar a la pausa musical, nos seguía comentando Gabriela Cepeda García Moreno que los actuales acervos visuales suman más de 6,000 imágenes digitales, menos 70% clasificadas, y diapositivas de todo el proceso que documentan 35 meses de trabajo de campo y gabinete interrumpido, y fotografías en blanco y negro de eventos relevantes en ámbitos antropológicos. Los informes técnicos académicos del 2002, 2003 y 2004 están aprobados por el Consejo de Arqueología. Era un consejo donde participaba el INAH y participaban los grupos que estaban financiando precisamente todas estas tareas,
Entre otros estaba el Consejo Regional del Norte del Estado. Había en aquella época 6 consejos regionales. Estaba el del noreste, estaba el del norte. En el del norte participaban los municipios de San Miguel de Allende, Dolores, San Felipe, Ocampo y San Diego de la Unión. Y en los del noreste, pues todos los que están de estos municipios hacia el noreste, hacia Sierra Gorda, que eran San José Iturbide, Doctor Mora, Victoria, San Luis de la Paz, Atarjea, Tierra Blanca, Jichú, no me acuerdo si se me escapó alguno de ellos. En fin, ¿por qué son importantes estos? Porque estos 2 consejos apoyaron estas propuestas. Y el Consejo Norte, de hecho, tenía 2 propuestas para esas fechas ya. Uno era el sitio arqueológico Cañada de la Virgen y el otro era el del Cóporo, precisamente en Cañada de la Virgen, y el Cóporo en Ocampo y Cañada de la Virgen aquí en San Miguel de Allende. Reina Polanco, te saludamos. Tano, también te mandamos un saludo, gracias por estar conectados. Isabel, gracias que estás viendo el programa. Vamos a hacer en radio una pausa musical y vamos a tener ahora a Cecilia Toussaint, perdón, me estoy confundiendo con el hermano, a Cecilia Toussaint, la más chica de esa generación brillantísima de músicos Toussaint. Cecilia Toussaint con pues una canción que tiene un título quizá para que fuera cantada por un hombre, pero bueno, vamos a escucharla con ella. Nos parece una propuesta musical interesante, entre jazz y pop, interesantísima. El nombre de la pieza es, si me recuerdas por ahí en producción, ¿cuál? Perdido en ti. Y bueno, también la composición nos parece interesante. Seguimos transmitiendo aquí en vivo, si nos estás escuchando, en Facebook Live. Bueno, Cascabel Radio Social 92.1 de FM, escuchamos a Cecilia Toussaint, Perdido en ti, y regresamos en unos 3 minutos. Hasta entonces. Y seguimos aquí transmitiendo en Facebook Live, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, les seguimos comentando este reporte que nos parece realmente súper interesante. Y ya que tenemos un poquito más de tiempo con ustedes, déjenme darles la cita para que la localicen en su computadora o en el teléfono, en internet. Lo voy a repetir 2 veces. El reporte se llama Zona Arqueológica Cañada de la Virgen Allende, Guanajuato, proyecto integral para su conservación. Y lo escribe arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno, Centro INA Guanajuato, y nos pone ahí su correo electrónico. Entonces puedes buscarlo como arqueóloga. La siguiente. Le estaba comentando, este reporte se llama Zona Arqueológica Cañada de la Virgen Allende, Guanajuato, proyecto integral para su conservación. Lo escribe Gabriela García Cepeda García Moreno, Gabriela Cepeda García Moreno, y ahí van a encontrar este reporte que realmente es sensacional para remontarnos cómo desde hace 20 años ya se estaba pensando en la mente de Gabriela y sus colaboradores como la necesidad de contar con un plan de manejo y desde luego un plan para tener este proyecto de conservación de lo rescatado, de lo restaurado precisamente en este sitio arqueológico. Y nos estaba refiriendo una serie de situaciones. Yo la veo muy, muy técnica, la forma en que ella los describe, sin meterse en Honduras, pero lo va haciendo de una forma muy clara para evitar conflictos con, en aquellas épocas, la que tenía la tenencia de este rancho, Cañada de la Virgen también se llama, y la situación de tener los accesos disponibles primero para el rescate arqueológico, la investigación arqueológica, y segundo,
pues fue todo un tema. A mí me tocó estar participando más como visor de este proceso, cómo se iba a accesar por parte del público a este sitio arqueológico. Se pensaron múltiples formas, se habló incluso de un teleférico, quizá una vía de tren, o negociar, como es al día de hoy, una parte pavimentada, que por cierto, ya en administraciones anteriores, el presidente municipal Jaime Fernández Harris, a quien le mandamos un saludo muy cordial, precisamente con Luis Felipe Nieto, habían ya trazado un empedrado ahogado en cemento, precisamente hasta la entrada del rancho de Cañada de la Virgen. Y ahí hubo ya una serie de situaciones que impidieron, primero, los 240 hectáreas que están prácticamente desde Luis Felipe Nieto señaladas como sitios arqueológicos. Se quedó todo esto reducido a 16. De hecho, la calzada, que obviamente es prehispánica, no está en el área, en el polígono de investigación que se negoció, entre otras cosas, etcétera, ¿no? En fin, una serie de situaciones que nos parecen interesantes que estemos revisando ahora con ustedes, y por eso me parece pues muy interesante estar revisando este documento a la luz de 20 años, una generación que ya ha pasado todo esto. Entonces, pues bueno, nos parece muy interesante tratar de recobrar esta memoria inmediata a partir precisamente de estos reportes que se generaron como parte de esta investigación que tuvieron alguna vez a cargo, Gabriela Cepeda García Moreno. Déjenme ver cuál va a ser la próxima canción. ¿Ya está por acabar? Amigos, estamos de regreso aquí en Cascabel Radio Social 92.1 de FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Cascabel Radio Social 92.1 de FM. Les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado, y estamos tocando un tema de la memoria inmediata de hace apenas una generación, donde estamos narrando, dando de nuevo, donde estamos de nuevo haciendo la crónica de un reporte que hizo precisamente la líder de este proyecto, que fue en el año 2005, pues precisamente ni más ni menos que Gabriela Cepeda García Moreno. Y en este sentido estamos tratando de ver a la luz de la distancia, pues precisamente el rescate de esta memoria, primero para valorar cuáles fueron todos los conflictos que tuvieron que afrontar los arqueólogos. Uno diría, bueno, se dedicaron nada más a hacer arqueología. La verdad es que hicieron una gestión impresionante, y quizás más complicada, no compleja también fue la investigación, pero sí bastante complicada, con las tenencias de la tierra y la negociación con la dueña en aquella época de este lugar, Regina Thomas von Bohlen, y toda esta situación que se fue dando precisamente durante 8 temporadas de investigación, que fue lo que se ha hecho precisamente a partir del liderazgo que ha encabezado la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno. Déjenme buscar dónde estábamos en este documento. Para aquellos que nos están sintonizando recién, si nos están escuchando en su carro, lleguen con bien a su lugar de destino. Si nos estás escuchando en tu casa, gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Y estamos revisando el reporte que hace la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno en el año 2005, hace 20 años, a el Centro INAH de Guanajuato, y que se titula Zona Arqueológica Cañada de la Virgen, Allende, Guanajuato, Proyecto Integral para su Conservación.
Este lo puedes localizar con ese título precisamente en internet. Y habíamos revisado cómo se hace un proyecto integral con más de 20 disciplinas, con la etnobotánica, con la arqueología, con la genética, etcétera, 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 cómo miles de tepalcates son agrupados. Luego vendrán las restauradoras. Saludos a Mariana Ferreiro y a todo el equipo de restauración, a Carmen desde luego también, a todo el equipo de restauración que estuvo participando en todo esto. Y bueno, todo un trabajo interdisciplinario, como incluso en este trabajo de etnobotánica, saludos también a la ingeniera agrónoma González, que tuvo a cargo todo este estudio de la etnobotánica, cómo rescatan incluso tradiciones ancestrales de cómo tejen sus techumbres en lugares como Toriles, para tratar de hacer la interpretación de estos materiales que habían estado precisamente recuperando en todo este proceso de investigación. Voy a seguir con otro tema que fue también de la preocupación desde siempre para Gabriela Cepeda García Moreno, desde que estaba incluso en Nayarit. Tenían siempre muy presente el proyecto en su parte educativa. Una vez que se hace la investigación, cómo dar difusión y a la vez cómo generar materiales para la demanda educativa. Y nos refería en este informe del 2005 la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno. La demanda educativa y la expectativa de las escuelas para que sus alumnos conozcan cómo trabajamos los arqueólogos se ha concretado en la llamada visita educativa o jornada arqueológica. Al momento se han ofrecido 26 visitas educativas a distintas instancias de educación. Otra respuesta educativa es la incorporación del servicio social de carrera y en lo profesional las tesis de licenciatura y maestría que están en curso, de integrantes del propio proyecto. Estaba ahí las de Rosana Quiroz Enís, la de Javier Martínez, por recordar ahorita algunas de ellas, las del precisamente el arqueólogo Olalde también, en fin. Había cantidad de propuestas para todo esto. El proyecto responde desde la transdisciplina, o sea, muchas disciplinas investigándose a la par, al momento. Decía, el proyecto responde desde la transdisciplina y la institucionalidad para que la búsqueda académica sea posible desde distintas ópticas científicas. Las instituciones que hacen posible el recurso financiero son el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, que en un fideicomiso denominado Fondo Arqueológico del Gobierno del Estado de Guanajuato atiende 4 proyectos en proceso de investigación para la apertura pública. A saber, Plazuelas se encuentra en Pénjamo, Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, Peralta en Abasolo y El Cóporo en el municipio de Ocampo. Muchos más esfuerzos se suman y con prioridad la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a través del Consejo Regional Norte 2, que es el que les hacía mención, el Ayuntamiento de San Miguel de Allende y en específico para la zona arqueológica Cañada de la Virgen y la Secretaría de Turismo, la iniciativa privada. Todas estas instituciones estaban en conjunto vinculadas con esta obtención de recursos. Y miren, ahí está la Nochebuena, otra planta típica de toda esta región, precisamente como parte de esta información etnobotánica. Vean esta perspectiva, si ya conocen Cañada de la Virgen, imaginen que están en el templo principal y en este templo principal de los siete cielos, estamos viendo hacia el este y se ve precisamente ahí el desplante de la cañada, de la calzada que va a la cañada. Y la cañada, para algunas interpretaciones, pues es precisamente las fauces de este famoso Zicpactli, como mítico caimán, cocodrilo, serpiente que se muerde su propia cola y que está presente en toda la sistema de creencias mesoamericana, precisamente desde Cañada de la Virgen hasta Copán en Honduras. Saludamos a nuestros amigos de Copán, precisamente allá en Honduras,
a Gil, a Edith, a todos, a Gilberto, a todos ellos, saludos, y desde luego a Fito. Saludos a todos ellos allá en Copán, en Honduras. Tuvimos la oportunidad de saludarlos la semana pasada en Oaxaca, otra ciudad espectacular. Y qué decir de sus sitios arqueológicos, Yagul, Mitla, Monte Albán, en fin. Pero bueno, volviendo al tema, imaginen entonces que están en aquella pirámide, la principal de Cañada de la Virgen, viendo hacia donde sale el sol, el oriente, y enfrente tienen el portal de entrada al patio hundido, y de ahí se ve perfectamente clara la calzada que va a terminar en esta cañada, que además tendrá otras interpretaciones interesantísimas acerca de la cosmovisión, etc. Pero bueno, Gabriela Cepeda, en su reporte muy técnico, muy científico, muy documentado, nos sigue hablando de este conjunto de instancias que participan precisamente en el financiamiento. Y nos sigue refiriendo. Las instituciones señaladas son el INA, la Secretaría de Cultura, el municipio de Allende, iniciativa privada y algunas otras. Dice, las instituciones señaladas son normativas en un consejo de planeación que se reúne cada 3 meses en la itinerancia de los sitios arqueológicos que estaban investigándose, que eran Peralta, Plazuelas, Cañada y Cóporo. También un consejo técnico por proyecto donde se suman los esfuerzos de más de 9 instituciones municipales, estatales y federales que en sus reuniones trimestrales resuelven innumerables aspectos operativos, administrativos y técnicos en la gestión del patrimonio cultural. La estructura financiera es una fiduciaria que administra el gobierno del estado de Guanajuato a través de la coordinación administrativa del Instituto Estatal de la Cultura. ¿Qué les parece? Así un poquito más complicado. Bueno, todo esto tenía que hacer además en su papel de líder del proyecto, la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno, a quien le mandamos nuestro reconocimiento, un afectuoso saludo, un gran abrazo y todo nuestro cariño. En fin, era gestar todo esto, imaginen ustedes, más la cantidad de gente que estaba en la investigación, desde gente haciendo sus investigaciones de doctorado, de maestría, de licenciatura, más la integración de la gente que se hicieron extraordinarios excavadores y técnicos de arqueología, que eran vecinos de estas comunidades, que no sé si nos va a dar, por aquí está. No me adelanto y se los voy a relatar en lo que nos escribe precisamente hace 20 años Gabriela García Moreno, en su reporte, que les voy a dar el nombre por si lo quieren buscar en internet. El reporte lo pueden buscar arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno, arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno, y el título del reporte se llama Zona Arqueológica Cañada de la Virgen, Allende, Guanajuato, proyecto integral para su conservación. Zona Arqueológica Cañada de la Virgen, Allende, Guanajuato, proyecto integral para su conservación. Y bueno, es realmente un documento interesantísimo, digital, lo puedes obtener pues precisamente así como te estoy diciendo, búscalo con ese título en tu buscador de internet. Y nos sigue informando Gabriela hace 20 años en este reporte lo siguiente. El estímulo a la investigación antropológica e interdisciplinaria, financiada con recursos que buscan darle sentido y contenido al desarrollo social y humano, implica poner en práctica los conocimientos para orientar soluciones que mejoren las condiciones económicas, sociales y educativas de los habitantes de los alrededores, más allá de apoyar el ingreso para el sustento con la contratación de trabajadores. La intención es desarrollar programas conjuntos. Vean la amplia visión social y de responsabilidad socioeconómica hacia la gente del lugar. Los enfoques humanistas, antes de que se pusiera en boga este término en lo político, los enfoques humanistas, laborales, educativos e interdisciplinarios han acompañado nuestro quehacer. La parte sustantiva y académica se ha ligado con los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras de los ranchos vecinos a la zona arqueológica.
Y bueno, voy a cambiar de imagen. Ahora estamos, si nos estás escuchando, estamos ahora desde la pirámide más alta, que está en el centro de todo este centro ceremonial, valga la redundancia. Estamos volteando hacia el lado sur poniente y ahí está otro complejo que tiene patio hundido también, pero en este caso el edificio de este complejo está justo en una esquina y está en la esquina sur-oeste. Entre otras interpretaciones para la observación precisamente de planetas, entre otros Venus precisamente, que tenía un calendario importantísimo junto con el solar, junto con el lunar. El tercero será el de Venus, que es el tercer astro más brillante después del Sol y la Luna desde el planeta Tierra. Y vamos a hacer un recuento de cuáles eran estas comunidades a las que se refería la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno. Entonces decía, hombres y mujeres originarios de los ranchos o comunidades, a todos ellos les mandamos saludos, de San Isidro de la Cañada, Los Toriles, Xotolar, Peña Blanca, La Tinaja y San Lucas. Han trabajado con el equipo de profesionistas y paso a paso van preparándose en este sentido el proceso educativo laboral que han vivido a lo largo de estos 3 años. Incluye su participación durante los procesos de excavación arqueológica y restauración inmueble y mueble en las detalladas técnicas para desenterrar un antiguo entierro, en la elaboración de los morteros, pátinas y en la aplicación de capas de sacrificio a las antiguas columnas de adobe. En el proceso de construcción de los baños secos, en la educación para mantenerlos limpios, para no tirar basura durante el trayecto, en las veredas de paso laboral, concertadas con la propietaria del rancho, y separar la basura dentro de la zona arqueológica. Mujeres y hombres de a caballo o a pie que recorren de lunes a viernes entre 2 a 1 hora y media de caminata o cabalgata, y mientras trabajan se nutren de los contenidos y significados de una zona arqueológica en la dinámica de un proceso educativo laboral, y con esa experiencia conocen, aprenden y aprecian su patrimonio. La valoración del patrimonio, la puesta en valor de su patrimonio por y para los propios habitantes de esta región, habitantes ancestrales por generaciones, esto lo digo yo. Sigue Gabriela Cepeda García Moreno refiriéndonos lo siguiente: sus referentes son ya de un santuario que hay que cuidar y de una región a conservar, pero no ha sido un proceso educativo de una sola vía. Por el contrario, los acervos de conocimiento que guardan de las plantas y animales, de los sistemas constructivos tradicionales, han sido invaluables para la orientación interdisciplinaria del proyecto. El lugar es en una loma de pendiente moderada de asociación de profundas cañadas. Se construyó en época prehispánica la hoy llamada Zona Arqueológica de Cañada de la Virgen. Se conforma de 5 conjuntos monumentales orientados en un eje principal del oriente al poniente y con una desviación de 18 grados del norte magnético. Las ocupaciones se estiman desde 450 años antes de Cristo al 1050 después de Cristo, a lo largo de 4 etapas constructivas. Las elecciones del lugar para establecerse necesitó de una estructura de pensamiento sistemático y ordenado que vinculó los cerros como ejes orientadores y de planeación. Esto de acuerdo a lo investigado por Rosana Quirós en el 2004. Estos mismos cerros ordenaron el calendario de horizonte, que ya les había referido, que es cómo poner los edificios que están por construirse en sintonía y sincronía con la danza cósmica en el horizonte que se ve desde estos edificios, precisamente en el perfil de montañas, lomas, valles, etcétera, y ponerle marcadores para tener exactitud en los fechamientos recurrentes de estos calendarios de horizonte. Vuelvo a la lectura. Estos mismos cerros ordenaron el calendario de horizonte
que permitió medir y dividir el tiempo en sucesos de 7, 13 y 20 días. Esto por lo investigado por el arqueoastrónomo Granados en el 2003. Los agricultores superiores y arquitectos del paisaje, permítanme un segundo, tuve aquí un error, del paisaje que construyeron este lugar diseñaron complejas estrategias para predecir el tiempo y asegurar el ciclo agrícola. Los conjuntos arquitectónicos son el complejo A, ya excavado, y consolidado, el complejo B, que es el que está, les digo, del A hacia el sur-oeste, complejo B, que es un patio hundido con la pirámide construida en la esquina suroeste y que se está excavando. El complejo C, que es una estructura circular asociada con la veneración del viento, y el complejo D, que se encuentra al sur, que es un patio hundido con funciones habitacionales. Se suma al conjunto ceremonial, cívico y político la calzada que une las cañadas con el complejo A, mide 840 metros de largo y 18 metros de ancho, la calzada ceremonial de Cañada al centro ceremonial, y su vínculo es sagrado. Pues su vínculo es sagrado, pues está asociado con el rumbo del levante del sol, o sea, el oriente, y el camino que recorre el astro en la bóveda celeste. ¿Qué les parece? Para cerrar, estamos aquí pasando imágenes del patio hundido del templo del complejo A, que es maravilloso, es extraordinario. Por cierto, en este reporte nos hace una narración excepcional, nos dice que entras y pues es eso, ponerte en contacto con el cosmos literalmente, porque desaparecen los horizontes. En fin, vamos a dejar hasta aquí la lectura de este documento, lo vuelvo a repetir por si lo quieres por ahí anotar. Se llama Zona Arqueológica Cañada de la Virgen Allende, Guanajuato, proyecto integral para su conservación por la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno. Y bueno, los invitamos a que gocen la tarde de este martes 1 de julio. Ya dobló el año, ya estamos doblando el año. Y bueno, gocen esta tarde, parece que va a haber lluvia por ahí de la noche. Y vamos a cerrar con un huapango, vamos a escuchar El Caimán. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, transmitimos todos los martes ritos y retos de la frontera tierra adentro desde Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM. Se despide de todos ustedes con él, muy agradecido con el favor de su atención. En el micrófono, Arturo Morales Tirado. Hasta la próxima. Y gracias a los que siguen la transmisión. Gracias Laura Origel, Gustazo, Miguel Rivera. Gracias también que estás con nosotros acompañándonos. Espero que no se nos haya habido nada. Mi estimadísimo presidente Joshua Cervantes, un presidente sin agravio para otros que trabajan, un presidente que trabaja muchísimo en su club Rotario Smart. Felicidades por su gestión, felicidades a Paulina, felicidades a Artemio y a todos los miembros de este club Rotario Smart, extraordinario. Y bueno, ¿qué les parece si cerramos esta transmisión de Facebook con esta descripción del patio hundido, un patio hundido excepcional, que a su vez, fíjense qué interesante, tiene, el edificio principal tiene precisamente una en su parte más alta, y lo tuvo así en sus diferentes etapas constructivas, por lo menos las dos últimas es clarísimo, donde tenía una cámara. Y de hecho está pintada, hay pintura mural en una de ellas. Ahí estuvieron las restauradoras precisamente aplicándose este gran descubrimiento que fue por ahí creo del 2003-2004, esta pintura mural en esta cámara superior del templo principal, que nos parece excepcional. Y bueno, esa sería una de las cámaras, pero cuenta con otras 12, 4 al sur, 4 al norte, y flanqueando la escalera de salida o de acceso al patio hundido existen otras 2 y 2 pares, y en total nos da 13 cámaras que obviamente están vinculadas con el muy sagrado número 13, muy venerado número 13, 13 el número
de los días con 20 meses, perdón, 13 meses de 20 días en el calendario ritual, el 13 por 4 ciclos que nos da los 52 años del Fuego Nuevo, la ceremonia del Fuego Nuevo, etcétera, etcétera. Si lo multiplicamos 2 veces más, nos da el ciclo de 104 años, que era donde se empataban todos los calendarios, etcétera, etcétera. Este 13 va a ser también bien interesante entonces en el diseño de esta gran plaza. Bueno, dejamos hasta aquí la transmisión. Te agradezco muchísimo la paciencia. Disculpa que te haya compartido así las imágenes. Tuve yo un problema técnico. Prometo resolverlo. Y nos vemos mañana. Si no tienes nada mejor que hacer, te espero a las 5 en una sola comunidad. Hasta entonces, se despide de ti Arturo Morales Tirado.